un accidente. Sí, fue un accidente. Mis papás, cero deporte. Yo, Ok. yo no sabe cómo yo soy deportista. Yo de ese momento lo tengo en mi mente y me acuerdo, no sé cómo, me imagino que fue algo significativo porque tenía como 2 años y medio, algo así. Estábamos en un río, mis papás se descuidaron y yo me lancé. Obviamente me estaba ahogando porque con 2 años y medio no tenía ni idea, capaz en una bañera y mucho. Y bueno, desde ese momento mis papás dijeron, no, este muchachito hay que ponerlo o sea, se va a lanzar a cualquier sitio y no sabe nadar, entonces como que lo dividiría porque lo que yo, incluso yo lo transmito mucho, es como que, mira, al momento de competir, todo lo que tú hiciste físicamente ya da lo mismo, ya lo hiciste, está ahí, no se pierde, todo depende de cómo está tu mente ese día. Entrenan de una manera y dicen, voy a hacer, y resulta que la competencia hacen otra cosa que no tiene nada que ver con lo que hizo en el entrenamiento. Pero resulta que también va a influir mucho tu momento, tu día, cómo amaneciste, cómo te sientes, cómo dominas la presión, cómo dominas todo ese tipo de cosas. Yo creo que es importante. Y yo creo que eso ha sido, por lo menos lo que yo te expliqué para los Juegos Olímpicos, el entrenamiento fue... No es... Hoy conoceremos la historia de Jondry Segovia, un nadador y entrenador venezolano que ha dedicado su vida al agua, a la disciplina y al alto rendimiento. Jondry no solo ha destacado como atleta en aguas abiertas, sino que también ha formado a nadadores de élite, llevando incluso a una de sus atletas hasta los Juegos Olímpicos de Tokio. En esta entrevista, nos comparte cómo logra encontrar el equilibrio entre entrenar a otros para alcanzar su máximo nivel y mantenerse él mismo en la cima como atleta de alto rendimiento. Este episodio es patrocinado por... En Jesse Pinto Store, cada pieza es sinónimo de éxito. Diseñan traje de baños y ropa deportiva. JP es una marca para atletas que personaliza tus ideas y las convierte en realidad. Descubre sus prendas en Jesse Pinto Store. Vístete de actitud, vístete JP. The Spirit of the Rainforest. Acompaña a la doctora Rosa Vázquez en un viaje al corazón del Amazonas, donde la ciencia y la sabiduría ancestral se encuentran. Disponible en Amazon. Jondry, bienvenido al podcast. Eres entrenador de alto rendimiento y atleta de alto rendimiento. ¿Cómo balanceas esas dos cosas al mismo tiempo? Ya, bueno, es una pregunta súper difícil que ni siquiera yo sé. De verdad que a veces que me pongo a analizar y yo digo, wow, qué Sí. difícil, sobre todo porque he estado en eventos de mucho nivel cumpliendo ambos roles Ujú. y creo que ha sido bastante complicado, como todo, pero para mí ha sido un poco más complicado porque incluso tienes que dar lo mejor de ti fuera del agua y lo mejor de ti dentro del agua, incluso cuando tú sientes que como que no puedes más, tú tienes que igualito como que tratar de dominar eso y que no se vea reflejado en tu trabajo porque los otros también están dependiendo de ti. Entonces es bastante complicado, pero bueno, creo que el equilibrio y el disfrutar ha sido como que clave. Ujú. ¿Te gustan las dos cosas? ¿Cómo haces para balancear en la parte del horario, en especial de decir, ok, tengo que entrenar este grupo a las 5 de la mañana, ¿a qué hora entrenas tú? ¿Cómo balanceas ese horario? Bueno, la verdad es que por lo menos también tiene su ventaja el ser yo mismo quien me entrene, porque entonces sé cuál es la dinámica completamente, entonces siempre tengo como que, bueno, sé que tengo que hacer algunos sacrificios de entrenar a tal hora, por lo menos una vez que estábamos en camino a clasificación a París y me tocó asistir con dos nadadores argentinos, dos nadadores chilenos. Y bueno, las competencias de piscina son mañana, tarde, o sea, no te queda espacio para nada. Y Ujú. resulta que, bueno, me tocó entrenar a las 11 de la noche, conseguí un club enfrente del hotel. Y, o sea, después de toda la jornada de la mañana, yo estaba entrenando para dos igual y creo que tenía el mundial. Okay. Y yo dije, bueno, me toca entrenar a las 11 de la noche y pararme a las 5 de la mañana. Y lo hacía. Y no había problema, incluso como que me relajaba un poquitico y esa ha sido básicamente la tónica siempre. Cada vez que me toca un viaje que no voy yo a competir y voy con un equipo, entonces tengo que buscar el espacio. Me ha tocado pararme a las 4 de la mañana cuando todo el mundo está durmiendo, entrenar en horas que quizás no son las más cómodas, pero siempre he buscado como que el espacio, siempre he buscado mi espacio porque también es mi espacio. Entonces yo digo, o sea, todo el mundo debe tener a lo que le gusta, a lo que le apasiona, tiene que tener su espacio porque es para ti, es lo que te gusta hacer. Entonces,
nunca he dejado tampoco que ambas cosas como que una me sobrepase, Ujú. ni dejar de hacer una por la otra, sino buscar un espacio, buscar un equilibrio en ese sentido. Generalmente yo me encanta como que primero entrenar y después trabajar. Es lo más sabroso, pero Ideal. sé que también hay momentos donde hoy me toca como que después y bueno, tengo que hacerlo igualito porque es lo que toca, porque si no mi entrenador me regaña, que soy yo. Claro, ¿Cómo? soy muy fiel a lo que yo planteo, porque Ok. generalmente, o sea, porque soy yo, me conozco, entonces no es que, bueno, no, hoy voy a hacer un poquitico menos o voy a hacerlo más suave, porque, o sea, trato de escribirlo como si fuese otra persona totalmente y respeto mucho el tiempo que yo le dedico a eso. Yo digo, oye, le dediqué cierto tiempo a escribir esta planificación, a hacerlo. Entonces tengo que respetarlo porque es respetarme a mí mismo y mi trabajo. Ujú. Me encanta eso que dices, sabes que es muy bonito, que es como que es lo que te gusta hacer y es como tú, como que te despejas o sí, es como, digamos, como para otras personas puede ser pintar, alejarse un poco y desestresarse a la hora de pintar o hacer algo, para ti es la natación. Pero ¿cómo balanceas eso en la parte cuando estás cansado, digamos? Te sientes agotado, ese momento que tenías que entrenar a las 11 de la noche y luego pararte a las 4 de la mañana. ¿Cómo haces para rendir en las series que te tocan ese día? ¿Te cuesta rendir? Por ejemplo, digamos que escribiste algo de que tengo que hacer 10 de 100 y tengo que tratar de mantener, no sé, el entrenamiento decía por debajo de 1 o 2, un ejemplo. ¿Puedes hacer eso o hay momentos que dices, bueno, sé que obviamente estoy cansado, por eso quizás no voy a rendir igual en el entrenamiento? ¿O cómo funciona? Mira, la verdad es que casualidad que cuando me han tocado esos momentos, por lo menos recuerdo mucho un entrenamiento que hice en Argentina, estaba en el Suramericano Juvenil hace 2 años, justo en esta fecha, y tenía Panamericano en noviembre. Ujú. Y yo, bueno, tengo que estar entrenando. Y me tocó en Santa Fe. Entonces fui a la Unión y bueno, ese día de la competencia se nadaron, creo que 5 kilómetros, compitieron todo el día. El tema de aguas abiertas es súper Uf. desgastante, además que tienes que atender a los muchachos, además después de la prueba tienes que hacer un trabajo psicológico porque el nadar aguas abiertas cansa no solo Sí. físicamente, sino psicológicamente, y si no te va bien, es también complicado. Entonces, bueno, terminó esa jornada y me voy como a las 4, a las 5 de la tarde de entrenamiento, terminé como a las 2:30 ya de como que de trabajar y me voy yo a la piscina de la Unión y me toca un entrenamiento que yo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer yo este entrenamiento? Y yo dije, bueno, tengo que sacarlo porque me acuerdo completico que era una escalera, un 100 más, perdón, un 400 más 2 de 100 Ujú. y así hasta llegar a 10 de 100 saliendo 1:10. Ah, Y yo hasta ese momento, lo máximo que había aguantado eran 6 saliendo 1:10. Y yo, bueno, ok. estoy cansado, pero yo dije, bueno, yo voy por unos panamericanos. Estoy aquí, entonces ya voy a dar lo mejor. Y me salió el entrenamiento y la satisfacción es grandísima porque yo dije, bueno, Ujú. no, a pesar de que estaba cansado, a pesar, lo hice y cuando sales, o sea, estás destrozado, pero dices, no, yo soy súper fuerte y eso ha sido una motivación también para competir. No es solo como que hacerlo cuando estás descansado, cuando estás en las mejores condiciones, sino hacerlo te da una satisfacción cuando crees que no lo podías hacer. Entonces eso te Ujú. da un extra, te fortalece bastante. Entonces Wow. eso me ha pasado muchas veces, que cuando estoy súper cansado y voy a hacer el entrenamiento, o sea, digo, no, puede ser que no lo haga bien, pero me salen unas cosas que yo creo que es más que todo motivacional, más que todo, o Ujú. sea, estoy haciendo algo que no lo hace todo el mundo, que es extraordinario, eso como que me da un plus. Si te ha pasado alguna vez que dices, hoy no voy a entrenar, de verdad que no puedo, Muchas aunque veces, todos los días. muchas, muchas. Y yo creo que Mm. eso es algo normal dentro Sí, de un nadador. O sea, exacto. por lo menos los que yo entreno, ellos creen que uno todo el tiempo tiene motivación, que uno todo el tiempo tiene ganas, que a mí me gusta pararme a las 5 de la mañana, no me gusta, lo odio, Sí. pero es parte del proceso. El sentirse mal, el sentirse agotado, el sentirse incluso aislado de la sociedad es normal, es parte del proceso. Es lo que te va indicando como que, mira, lo estoy haciendo bien. Sí, Porque hay momentos donde también te vas a sentir, wow, soy lo máximo, o sea, me siento en lo mejor, pero hay momentos donde sientes que eres el peor del mundo. Entonces, sí, ahí es donde la parte mental como que, ya, eres el peor del mundo, ¿qué es eso? Pero si eres parte de una selección, o eres parte de un equipo, o eres, incluso sabes nadar, eres mejor que mucha gente que ni siquiera sí. sabe nadar. Entonces,
es más que todo como que jugar Con la con el mente. pensamiento y sí, obviamente hay esos momentos donde uno dice, no, "Ay, no tengo ganas o igual yo creo que a medida que va pasando los años uno no debe ser tan riguroso y tiene que también saber escuchar al cuerpo. Cuando uno sabe cuando de verdad, mira, hoy de verdad no, y trato de no presionarme de más o como que no, sí, tengo que ir porque ya, si no se dio, no se dio, hoy yo por lo menos vivo un día, un entrenamiento, si tú me preguntas a mí, ¿y cuál es la próxima meta? Ya, mañana ir a entrenar y puede ser que el viernes no entrene y ahí se acabó mi carrera, o sea, voy un día, Un un día a día, la un día vez. un día a la vez y por lo menos, o quizás no un día, una semana, bueno, esta semana es esto, voy a hacerlo tal, y la siguiente semana voy a otra y así voy, generalmente no trato de que, no me juzgo tampoco si hice un entrenamiento súper mal, que también es normal, Ujú. como que bueno, ya hice un entrenamiento muy mal, ya listo, no pasa nada, mañana es otro día, listo. Que quizás Sí. antes cuando uno está más joven, ya hice un entrenamiento mal, ya no sirvo para nada, ya no Ujú. pasa nada, yo digo, no pasa nada. Sí. Cuéntame un poquito más de esa diferencia. Sabes que hablaba con Mercedes de cuál es la diferencia de la Mercedes de 21 años a la de hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre ti, sobre ti? ¿Cómo eras cuando tenías 21 años y hacías un entrenamiento mal? A hoy en día cuando tienes dos responsabilidades y haces un entrenamiento mal. ¿Cuál es qué crees tú que es el Claro, también cuando mensaje? haces 10 entrenamientos mal, porque hay veces que pasa. O sea, hay veces que ya es uno solo, ¿no? Pero resulta que es toda la semana que fue un desastre, 10 ya no pasa nada. Igual, yo digo, o sea, la diferencia es que quizás cuando tenía 21, o sea, hacía unos entrenamientos que uno dice, y yo ahora digo, ¿cómo yo hacía eso? O sea, pero es importante como que para mí lo que pasó, pasó. No me gusta como que comparar lo que hice cuando tenía 21 o lo que hice después de 30. Pero digo Porque, de la madurez en el sentido de que obviamente cuando uno estaba joven vas a hacer unas cosas que no hacías antes, ¿verdad? Pero no sí, necesariamente quiere decir que cuando te toque competir tengas un peor rendimiento. Me refiero en el sentido de a la parte de madurez, de decir, cuando tenías 21 años, hacías una competencia mal, salías molesto, tirabas todo, no ibas a nadar, decías que te ibas a retirar. A lo mejor hoy en día haces un entrenamiento mal y dices, es parte del proceso, esto es lo que toca y hay que seguir. Eso es lo que me claro, sí, refiero. ¿Cuál es la totalmente. diferencia? Quizás cuando antes, pues uno eres poco inmaduro y cree que, pues, o sea, que es invencible, que no pasa nada, si salgo de fiesta, que no pasa nada, si falta un día, que no pasa. Entonces, cuando estás un poco más grande, sabes que cualquier cosita cuenta, le das más importancia a todo, que yo digo que es mucho más importante que el agua, es comer bien, dormir bien, descansar, todo ese tipo de cosas que te van a ayudar. Eso es básicamente lo que cambia. Aprendes a conocerte muchísimo más tu cuerpo, aprendes a valorar mucho más lo que es el entrenamiento fuera del agua, comer, dormir, descansar. Yo creo que esas son las diferencias. Cuando estás un poco más joven, como que rindes en cualquier circunstancia y como que crees que no va a pasar nada y ahora le das mucha importancia a cosas que en algún momento eran como que insignificantes, ahora se vuelven como que primordiales. Básicamente Prioridad. eso es lo que cambia y la mentalidad obviamente es distinta, afrontas las situaciones con mucha más madurez, no el entrenar mal o no cumplir cierto objetivo como que no es algo que dice ya, a ver, se acabó el mundo, como que dice, bueno, ya es- forma parte del proceso porque además todo el que ha sido deportista o compite en un nivel alto, sabe que va a tener muchos momentos de baja, o sea, demasiadas, como que dirías, demasiadas derrotas, demasiadas desilusiones, demasiadas, y son pocos los momentos que de verdad tú dices, wow, son pocos. Entonces también aprendes como que a valorar que lo verdaderamente importante no es todo lo que consigues, las medallas, fui esto, sino es todo el proceso que vives, todo lo que, las barreras que tienes y que las superas. Yo creo que eso es mucho más importante y eso también trato de transmitirlo a las personas, porque muchas personas ven la gente que gana, sí, pero todo lo que hay detrás es mucho más importante, Ujú. porque como yo siempre le digo, bueno, yo ahorita vivo en otro país, las medallas están en Venezuela, guardadas en una caja, y no representan mucho, o sea, hay cosas que sí, pero al final te quedas es con todo ese proceso que viviste, con todo lo que disfrutaste, entonces eso es mucho más importante
que lo que tú consideras que es ganar. Yo considero ganar otro tipo de cosas. Sí, así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo llegas a la natación? Uy, mira, la verdad es que fue por accidente, fue un Okay, accidente. Sí, sí, fue un accidente. Mis papás, cero deporte, no, no. Yo, okay. yo digo, no, ustedes no saben cómo yo soy deportista, si ustedes, nada. Yo de ese momento lo tengo en mi mente y me acuerdo, no sé cómo, me imagino que fue algo significativo porque tenía como 2 años y medio, algo así. Estábamos en un río, mis papás se descuidaron y yo me lancé. Obviamente me estaba ahogando porque con 2 años y medio no Sí, tenía ni idea, capaz en una bañera y mucho. Y bueno, desde ese momento mis papás dijeron, no, este muchachito hay que ponerlo a, a o nadar. sea, se va a lanzar a cualquier sitio y no sabe nadar, entonces como que empezó mi hermano mayor y ya a los 4 años me decidieron, mira, ya vamos a meterlo porque este es peligroso. Entonces ahí comenzó, e incluso hay una anécdota que con mi abuela, que después de eso siempre me preguntaba, ¿y cómo se lanzó? Yo, achí, porque me lancé hacia lo loco y así me hasta grande, ¿cómo se lanzó? Todavía me dicen. Ah, sí. Entonces Ok, sí, fue como que a raíz de eso que comencé, que decidieron como que hay que ok. meterlo a nadar y porque incluso es algo importante que yo considero que, mira, todo el mundo debería saber nadar porque es súper importante. ¿Recuerdas ese momento que entraste a la selección nacional por primera vez? Oh, sí, por Cuéntame un poco de supuesto. eso. Siempre, siempre, ¿Cómo fue siempre. esa experiencia? Porque además coincide que fue aquí en Chile. Oh, wow. Entonces, casualidad, el primer día que yo llegué a Chile, mira, ¿quién diría que yo, casualidad, casualidad, el primer día que salí a caminar, me topé con muchas cosas que yo, mira, y yo estaba aquí, yo estaba aquí. Ok, Fue en Santiago la primera selección que competí piscina y competí a aguas abiertas. En ok. Antofagasta fue el primer viaje, yo creo que incluso yo ni siquiera sabía dónde quedaba Chile. Ujú, O sea, ni siquiera me imaginé que yo iba a llegar tan lejos, tampoco. Y fue uno de los momentos más gratificantes porque es algo que como que tenía mucho tiempo buscando. Yo empecé a los 17 años como selección nacional, ujú, que quizás es un poco tarde para lo que la mayoría de las personas comienzan, porque la mayoría, bueno, en juvenil A ya son selección juvenil. Yo a los 17 como que di un salto muy grande y conseguí estar en la de adulto y en la juvenil al mismo tiempo. O sea, como que todo se acumuló, que yo digo, bueno, mucha gente dirá que también fue suerte, pero fue mucho, tenía mucho rato trabajando, mucho rato que tampoco salían las cosas y se dio en buena forma. ujú. Ese fue mi primera competencia en el 2005. ¿Siempre te gustó la natación? ¿O ibas porque tus padres te llevaban? ¿O cómo fue eso? No, mira, la verdad es que yo de infantil que yo recuerde, no, flojo, 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 cero entrenamiento, o sea, lo que iba era por jugar fútbol, por jugar béisbol, por jugar cualquier cosa, pero el nadar como que no era lo que me movía como tal. Yo Ujú. iba porque sabía que por lo menos los sábados hacíamos partidos de pelotique goma, entonces ya, yo iba los sábados porque sabía que iba a jugar. No era porque dije, ay, no, es que yo tengo que ir a entrenar o tengo que en realidad no. Incluso muchas veces me sacaba, muchas veces me quedaba jugando fútbol, muchas veces me mojaba el pelo en el baño para que cuando me fueran a buscar. Dije, no, no, yo digo, ay, ¿cómo hacía esas cosas? ¿Cómo no se da cuenta que era una vez? O sea, pero Wow. después ya cuando empiezas a competir, como que ya la cosa, o sea, maduras un poquitico, te empiezas a plantear metas, entonces ya la cosa cambia, ya comienzas a entrenar, pero en sí como que en infantil yo iba, o sea, la natación empieza más que todo por compartir, por jugar, por pasar momentos con tus amigos de natación, no como un fin competitivo desde el inicio, como que diga, no, sí, a los 8 años, y no, si yo voy a entrenar para ir para los Juegos Olímpicos, no, eso Ujú. ni siquiera sabía cómo se llegaban a unos Juegos Olímpicos, ni siquiera sabía que existían campeonatos suramericanos, nada de eso. Sí. Entonces, básicamente llegas por tu constancia, me imagino, de tus padres siempre llevándote y obviamente ya parte de la madurez en algún momento y es cuando todo llega hacia ti, que es como competir internacional, suramericano, ¿cierto? Sí, sí, mis papás siempre, tampoco fueron de esos que me obligaban. Okay. Incluso yo recuerdo una vez que yo le decía, nada, yo no quiero ir. Y me decía, ok, no vas a ir, bueno, la semana que viene tampoco vas y te sales. Y yo, ay, Dios, no, si yo voy. ¿Sabes qué Pero como dice? que,
Ajá. pero como que nunca me decían, por lo menos a un entrenamiento, anda, parte. O sea, si no iba era mi problema, no era Ujú. como que me obligaban, yo iba porque me Sí, gustaba jugar y sí. cuando no, pues. Pero también en algunos momentos me decían como que, mira, o sea, tómatelo en serio, tampoco es que vas Ujú, a hacer las cosas, o lo haces o te sales. ujú, yo sé. Sabes que mencionas eso y me hace recordar también un poco de mi época, que aquí en Estados Unidos se usa mucho, que es la parte de diversión, que tienes que, los atletas se tienen que divertir. Han comprobado que cuando se divierten, rinden mejor. Entonces, eso también, eso se usaba en nuestro país hace muchos años atrás, solo que no era intencional. Hoy en día es intencional, pero cuando mencionas eso de que te gustaba ir, porque ibas a jugar con tus amigos, iban a jugar pelotique de goma, al escondite, eso me hace recordar a mí, yo me acuerdo también, yo siempre le decía a mi mamá, no, ya yo me quiero retirar. Ah, ¿te quieres retirar? Está bien, pues mañana te buscamos un trabajo porque algo tienes que hacer, no te puedes quedar en la casa. Y ya está bien, no pasa más nada, no vas y no nadas más y ya, no ves a tus amigos ni nada de eso. Empiezas a trabajar y yo que no, mejor yo voy a nadar, Sí, yo porque como que, allá por lo menos voy y juego al escondite, puedo ir a jugar pelotique goma o puedo ir al cine con mis amigos de natación. Y para mí, mis amigos de natación eran los más, como que los más cercanos, era como con los que me sentía mejor. Con los del colegio no era tanto porque como casi no nos veíamos y yo pasaba mucho más tiempo con los de natación, para mí eran más importantes esos amigos. Yo decía, yo no puedo faltar porque entonces dejaría de ver a mis amigos y si me pongo a trabajar, yo no sé hacer nada, solamente sé sí, nadar. bueno. Entonces, Bueno, los nadadores creo que somos una especie distinta, son sí. completamente, o sea, es que nuestras dinámicas son muy complejas y generalmente nuestros amigos son de la natación porque entienden más o menos cómo es esto. Es Ujú, bastante complejo. sí. ¿Qué momento decides irte a Chile? ¿Y por qué Chile? Mira, la verdad es que eso fue un impulso. Yo era de los que decía, no, yo, Venezuela yo me quedo, o sea, no, no, no. Y de repente, de una semana a otra, pasaron varias cosas, situación país, estaba entrenando solo ya, yo estaba entrenando solo, estaba trabajando, eh, y, o sea, estaba como que las piscinas nunca servían, como que yo, bueno, o sea, no puedo entrenar, o sea, está muy complejo. Y resulta que me roban en mi propia casa, estaba yo solo en la casa, roban, y yo dije, ya, como que eso fue como que, yo dije, no, me llega ¿quieres venir a trabajar? Y yo, sí, dale, y ya, bueno, en 2 semanas me fui. Wow. Fue algo que ni siquiera lo pensé, ni lo planifiqué, o sea, salió y yo dije, sí, ya, como ¿Te que me manda- voy. ¿Te mandaron un correo para trabajar como entrenador o para como atleta? Sí, no, como entrenador, Okay. como entrenador. ¿Y cómo Entonces fue, yo dije, bueno, cómo fue esa transición? ¿Te costó? Sé que dices que agarraste tus cosas y te fuiste, ni lo pensaste dos veces, pero cuando llegas allá, el trabajo, entrenar, buscar un sitio, cómo pagarlo, ¿cómo fue eso? sí, ¿No tuviste fue, miedo? la verdad es que no. Bueno, siempre el miedo está, pero yo no sigo como que, a mí me gusta como que tomar riesgos, siempre como que yo digo, o sea, no va a pasar nada. O sea, yo estoy preparado para lo que venga, así que yo dije, bueno, vamos a la aventura, vamos a ver qué pasa. No creo que vaya a salir mal la cosa. Y la verdad es que fui y fue bastante complicado porque es otra cultura, son cosas completamente distintas a lo que uno cree, entonces como que me tocó bastante fuerte, pero, o sea, después de lo que la natación creo que te prepara para la vida, o sea, estás preparado para afrontar cualquier reto, entonces, pero yo primero empecé trabajando con niños súper chiquiticos, Ujú. que Eso bueno, es ahora difícil. todavía ya están grandes y yo, wow, Dios mío, increíble que, mire, y nadan bien, yo hoy me siento orgulloso. Y cuando no nadan mal, yo, ¡ay Dios, qué mal lo hice! Pero, pero fue así, básicamente como que la disciplina que me dio el deporte me dio como para hacer las dos cosas, porque yo primero entrenaba y después incluso estaba en el agua, con ellos trabajaba dentro del agua, niños chiquiticos, entonces como que pasaba prácticamente 5 horas dentro del agua y después salía y nada, estaba con el otro grupo de juveniles, y después salía, estaba con el otro grupo de máster y yo hago mi memoria y digo, ¿cómo yo hacía eso? ¿Cómo? Y entrenaba súper fuerte igual, también como que nunca sentí que eso me impidió entrenar.
más bien como que ha sido un aliado porque como que estoy ahí mismo, entonces como que no me da tiempo de pensar mucho, no, no voy a entrenar o no voy a ir si ya estoy ahí, estoy en el Sí. agua, o sea, como que se me hizo mucho más fácil, pero lo que sí fue complicado fue como que tener el espacio para Ujú, entrenar. ujú. Eso ha sido lo más complejo. ¿Cómo hiciste para volverte entrenador? ¿En qué momento te vuelves entrenador o qué tuviste que hacer para volverte entrenador de natación? Bueno, mi carrera es, yo soy profesor de educación física y bueno, obviamente dentro de mi carrera siempre que hacía mi trabajo de grado fue orientado hacia la natación. Todas mis actividades fueron orientadas hacia la rama de la natación, todo fue en base a eso. Y obviamente, bueno, en el 2017 yo estaba entrenando para el Mundial de Budapest. Ujú, Y 2 semanas antes mi entrenador me dice, mira, me voy a Dominicana, como que yo, uy, Otto, pero ¿qué es Otto? ujú, sí, Otoniel se llama él, ya no sí. se llama Otto. Entonces él me dice, mira, me voy, es una oportunidad. Y yo, Otto, pero quedan 2 semanas para el Mundial. Después, no, es que si me dicen, si no estoy allá el lunes, o sea, entonces desde ahí como que yo dije, bueno, incluso yo dije, bueno, esta puede ser mi última competencia, porque entonces yo después me fue súper bien y yo dije, ya, yo quiero seguir. Entonces como que ahí empecé yo a trabajar en mí, como entrenador, a entrenarme yo mismo. Empecé a trabajar en una universidad como entrenador de una universidad, empecé a trabajar en un club como entrenador, entonces ahí empezó todo ¿Eso en Venezuela o Chile? En Ok. Venezuela. Yo primero comencé en Venezuela a entrenar primero conmigo, después entrené a otras personas, entrené un equipo de universidad, que no es como universidades de Estados Unidos, sino que Ujú, era como que vienen los juvines y ahí se arma un equipo y se entrena y ese periodo nada más y listo. ujú, No, no es como que mucha experiencia la que tiene. ok. Y bueno, a partir de eso, pues básicamente fue entrenarme a mí y a mi hermano, que en ese momento estábamos como que ya como que entrenamos juntos y nos quedamos sin entrenador, entonces como que bueno, ¿qué vamos a hacer? Ujú. Entonces como que ahí comenzó prácticamente mi carrera como Como entrenador. entrenador. ¿Cómo planificabas? Sabes que me da mucha curiosidad porque cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo empecé a dar clases de natación a unos niños chiquitos. Yo apliqué para bebés primero, privado, y lo odié. Odiaba las clases privadas para bebés porque sentía que era difícil, ¿sabes? Ahí no logras mucho. Ahí es más que todo paciencia y repetición. Pero después conseguí aquí en un club y me costó muchísimo porque yo decía, "Ah, esto es muy fácil, yo soy nadador". Yo creo que lo más difícil, para Sí. mí ha sido lo más difícil que yo digo. Incluso yo ahora soy jefe técnico Ujú, y me toca como que buscar, me dice, no, busca el entrenador de menores y es visto como que, no, el entrenador de los chiquitos es el que menos debe saber. Y yo digo, sí, ese es el trabajo más difícil que hay, yo lo porque de hecho odiaba. yo cuando Sí. estudié en la universidad, yo hice todo fue enfocado como que a trabajar con gente grande. O sea, mi mente era, yo estudié Ujú, esto porque también cuando ya no sea yo el que esté como nadador, yo quiero mantenerme en este medio. Entonces, siempre me gustó como que trabajar con gente grande. Incluso yo di ujú, clase en universidad a gente grande porque considero que con los pequeñitos es súper complicado. Yo pasé sí. por todos los niveles, incluso di clase en pasantías en preescolar. Ujú. Y eso fue un reto que yo dije, Dios mío, Dios mío, esto es difícil, muy difícil. Yo Y me iba sí. súper bien. Casualidad que, no sé, pero me iba súper bien. Los niños como que les Ujú, gustaba y yo, ya bueno, eso es algo bueno, pero es muy, muy sí, complicado. Y sobre sí. todo dar particulares, yo por lo menos digo, no debería tratarse de las clases particulares de niños pequeños porque ellos aprenden con los demás. Sí, El divertirse, el jugar, yo creo que a mí me dicen a veces como que no, pero es que dos, y no van a aprender y se van a aburrir y eso es fatal para la natación. La natación es un deporte aburridísimo y ujú, entonces yo digo, hay que divertirse y para que esos niños se enganchen tienen que divertirse y van a aprender más es con niños ni siquiera es que es una clase estructurada, es muy espontánea, es muy a lo que ellos te den de información y para mí como que con ellos es divertirse y ya hiciste el exacto. trabajo. Exactamente, sí, eso, a eso me refería porque yo decía, Dios mío, esto es totalmente, cuando yo empecé de niños chiquitos
Yo dije, bueno, esto debe ser lo que es, ¿sabes? Pero después me fui, después me fui hacia el lado de los más grandes, hacia nivel competitivo, 7, 8 años, y amé esa edad. Por Oh, debajo de 5 años lo odié, por arriba hasta los 9 años me gustó, porque después de los 9 años siento, no sé si te pasa a ti, porque también entrenas a atletas ya más adultos, es la actitud que ellos tienen, es como después de los 9, 10 años, por lo general los niños sienten que se la saben todas. Yo me acuerdo dándole clase de natación a unos niños de 9, 10 años y cuando yo decía, vamos a hacer esto, me volteaban los ojos, así que, y yo, ¿qué? Tienes 9 años. Porque ya, lo que pasa es que también yo tengo una fama que ya ellos saben cómo soy yo pero a mí me gustan mucho las categorías de 9, 10, 11, 12 Ok. porque ves unos avances como que wow, en grandes, no es que ves cosas muy pequeñitas y como que dices, bueno, y es más complicado ver lo que avanzan estos niños que avanzan una barbaridad. Y Ujú. bueno, yo tengo esa ventaja que ellos me han visto competir, entonces ellos han visto mi carrera deportiva, además fueron los Panamericanos aquí en Santiago, entonces como que inspiras un respeto extra que ellos saben, mira, este no es que está hablando por hablar o no te está diciendo algo que no es. Entonces como que tienes un respeto extra con ellos que ellos quizás con otras personas se portan un poco así, pero conmigo de verdad que ha sido Sí, bastante receptivo y yo también, o sea, yo juego con ellos y me juego de una manera que no es que ellos me faltan el respeto, sino que hay un equilibrio. Ellos saben que hay un momento para jugar, saben que hay un momento donde yo soy súper estricto con ellos. Hay que ser súper estricto además porque muchas veces quieren hacer lo que quieren y yo les digo, no, ya va. Aquí se olvidan ustedes que ustedes no, yo le digo, cuando usted tenga más de 20 años entrenando, yo le acepto una sugerencia o cuando usted sea campeón mundial, usted, bueno, dígame y yo le acepto. Mientras tanto, usted dice lo que yo hago, usted hace lo que yo dice. Listo. No hay mucha ¿cómo? negociación. Así es. Son cosas que ahí es cuando te vuelves un padre, básicamente, de todos esos niños. Cuéntame un poquito de cómo fue ese aprendizaje. Sé que mencionabas que estuviste en clubes no muy, sabes, como que en universidades, donde dabas clase de natación, pero cómo aprendiste a escribir entrenamientos, a cómo explicar la técnica, porque una cosa es como tú lo haces hacia ti y otra cosa es explicarlo. Muchas veces pasa de que Eso yo puedo entender algo, pero explicarlo y que la otra persona me entienda cómo es la técnica, cómo es eso, es otra cosa, es es diferente. otra Entonces, ¿cómo hiciste ese cosa. proceso? Bueno, de hecho, fue aprendizaje. Las categorías pequeñitas me enseñaron mucho también, porque ahí yo como que estoy estructurado, hago mi plan de trabajo y lo escribo A más B, y resulta que cuando voy a la realidad, ese A más B es, es letra china. Yo, Dios mío, ya, ¿para qué estoy escribiendo yo esto si no tiene nada que ver? Sí. Entonces, como que básicamente, bueno, a pasar, tienes tus modelos, lo que estudias en la universidad, tus modelos para planificar. Sin embargo, yo creo que el hacerle llegar el mensaje y hacerlo entender va mucho más allá de un plan de trabajo, va mucho más allá de lo que te pueden decir las teorías, es completamente distinto. Entonces, en mi caso, por lo menos yo, el demostrar es como que ha sido como que la base fundamental, incluso con el ejemplo, incluso es como que igual lo que me enseñaron en la universidad, básicamente nosotros nos dijeron, mire, usted es profesor de educación física, pero usted tiene que demostrar para que pueda tener credibilidad. No, nosotros teoría y práctica. Si usted no domina la teoría, pues está complicado. Si no domina la práctica, mucho más Ujú. complicado porque además que los niños, el imitar cosas también como que es mucho más fácil y es lo que aprenden mucho mejor, más dinámico. Ujú. Entonces, básicamente, bueno, ahorita hay tantos recursos para uno explicar algunas cosas. Siempre trato de dedicarle algo teórico dentro de mi plan de trabajo. Mira, explicar el por qué estoy haciendo las cosas, el explicar para qué es lo que estoy haciendo, que el nadador sepa lo que está haciendo, porque muchas veces yo lo escribo y sé lo que estoy, Ujú. pero transmitirlo es súper complicado y no es que lo entiendan todavía, cuesta mucho, pero uno tiene que como que buscarle las formas. En infantiles por lo menos es complicado, uy, que presten atención, entonces Sí. por lo menos explicarlo, dar el ejemplo,
hacer dibujitos, que yo soy súper malo dibujando, pero entonces como que ahí hay distintas formas de enseñar y uno va prácticamente también dejo que ellos como que, a ver, muéstrame a ver qué es lo que tienes y Ujú. yo después te voy a ir corrigiendo lo que trato de no, como que no, es que tienes que hacerlo así y así, sino que, a ver, hazlo como tú sabes y yo poco a poco te voy a ir mejorando Corrigiendo. lo Ujú. que tú tienes. Okay. ¿No usas cosas visuales como, por ejemplo, pasaba mucho, me funcionaba más esto a medida que tú vas entrenando, que tú mencionas, y yo me acuerdo que yo llegaba y decía, vamos a hacer esta técnica y esto sirve para esto, porque aquí te obligan a decir por qué estás haciendo algo, ¿sí me entiendes? Hasta con los niños más chiquitos, de los 5 años, mira, vamos a hacer esto por esto, aunque ellos no entiendan, pero crecen con esa mentalidad hasta que llega un momento que ellos entienden y dicen, ah, es que por eso hacía esto. Me pasaba mucho que yo decía, vamos a hacer este ejercicio para el estilo libre, para que podamos hacer mejor respiración. Y yo explicaba algo y cuando se lanzaban todos esos niños al agua era totalmente No, no, diferente. yo a veces, Dios mío, ¿qué? ¿Por qué? Me pasa, eso me Exacto. pasa súper Entonces, mucho. yo usaba televisores y ponía, me acuerdo en ese momento no había muchos videos para sacar online, entonces yo me grababa y después yo se los mostraba a ellos y que así es que quiero que se vea el ejercicio, de esta manera. ¿Cómo es tu metodología? ¿Usan también así televisores? Yo sé que los atletas más grandes es un poquito más fácil, pero ya cuando son un poquito más chiquitos, de 10 11 años, tienden a, tú sabes, tú decirles algo y ver otra cosa totalmente diferente en Sí, el agua. sí, es un reto, pero bueno, en general, yo por lo general tengo mucho rato que no trabajo con estas categorías. Ahora lo estoy Ok. haciendo porque, bueno, Paola es mamá, entonces Ujú. estoy supliendo, pero no es como que el foco que tengo. Okay. Ellos sí lo hacen, sí. El teléfono ahorita es una Ujú. maravilla y mientras más grande mejor porque la tablet, entonces el que ellos se vean, el grabarlos, ese tipo de cosas sí, Okay. eh, es- se usa mucho y es bastante efectivo. Además que ellos visualmente lo entienden mucho mejor viéndose ellos mismos. Ese tipo de cosas se usan. Con los grandes también, sí. O sea, el video es como que importantísimo y es una herramienta que uso mucho dentro del día a día, dentro del entrenamiento. Incluso no tengo que decirle como que, ah, te voy a grabar porque uno cuando dicen que lo van a grabar, trata de hacer cosas que no Sí, hace. O sea, no. sí. Ya, un día va, agarro, uso varias plataformas para, un poco ya con los grandes ya para medir ángulos, todo este tipo de Ujú. cosas, ver detallitos, eso me ha sido de mucha ayuda. Que yo digo, oye, son cosas simples, pero que marcan una diferencia como que muy grande. Ujú. Pero creo que lo más importante no es que tú lo sepas o que tú lo manejes, sino que el nadador lo sepa, lo maneje, lo comprenda. Esa es la parte más complicada. Sí. Te preguntan tus nadadores, fíjate que yo desde el momento que me retiré de la natación ni siquiera sabía para qué servía cada ejercicio. Tenía como una idea, ¿sabes? Porque nosotros, bueno, me voy a incluir, no sé si los demás sean así, pero yo era así, que me decían, vamos a hacer esta técnica, yo lo hacía rápido y ya, y que vamos al grano, vamos a entrenar, vamos a hacer los kilómetros que hay que hacer, ¿sabes? Pero nunca preguntaba por qué hacíamos eso o si era porque yo necesitaba mirar la brazada, ¿sabes? Yo era como que confiaba en el entrenamiento y hacía lo que tenía que hacer, pero ya no sabía el por qué ni para qué. Bueno, Con pero es tus que eso atletas. depende del nadador. Tengo unos que yo digo, "Ay, hice tanto trabajo y no me preguntó". Yo dejo que también el entrenador, que el nadador tenga la iniciativa o dejo cosas para que ellos me pregunten. Porque Ujú, yo digo, bueno, si él tiene la intención de mejorar y se preocupa, ya yo sé que tengo, ajá, bueno. ujú, Pero ahora, si no está ni ahí, entonces como que yo, bueno, también ujú, tengo que dejar porque esto es una cosa de parte y parte, no es que solo yo, sino que para mí que el nadador sea responsable de su proceso es primordial porque si no, como que uno va por un lado, el otro va por el otro lado. Y ujú. tengo unos que son muy fastidiosos, muy, Dios mío, que yo digo, ya, déjame. ¿En qué Como sentido? que o sea, te preguntan hasta lo, y yo, en serio, y ya, bueno, igual me ayuda porque Sí, hay veces que yo digo, bueno, ¿y este de dónde sacó eso? Ya, tengo que ponerme a estudiar porque, a ver, sí, y cómo sí, ya, y tengo que hacerle entender el por qué estamos haciendo algunas cosas, incluso ellos, incluso hay unos que me dicen, "Ah, pero hagamos esto para que, y yo, mira, puede ser, tiene razón. Hay unos que sí, sí. se pasan incluso, que yo digo, ya, bueno, igual sé que este nadador tiene algo distinto Ujú, de que este nadador está interesado, entonces.
también me digo, tengo que dedicarle bastante porque lo está demandando y porque le interesa. Ujú. Entonces, hay dos tipos de nadadores, ¿Qué que no sientes tú? quiere decir que, No, sigue. mira, un compromiso, es un compromiso. Ujú. La verdad que uno dice, wow. Sobre todo cuando, por lo menos tuve un nadador que, bueno, tengo un nadador que es nada pecho. Ay, qué pecho es tan complicado. Y yo digo, oye, ¿cómo No. me va a salir un pechista si yo nada que ver con... ¿Sabes qué me pasaba igual? Me pasaba igual cuando nadaba, Tengo cuando... muchos pechistas, muchos. Y yo, ¿pero por qué? Incluso yo les digo, mira, yo odio el pecho, entrenar pecho me molesta porque es lento, le digo yo, que dicen es, oh, mi ese estilo no sirve para entrenar porque es lento, la sesión se me hace eterna. Ujú. Y entonces, bueno, el pecho tiene demasiados detalles, Y entonces tienes te pechito. obliga, sí, yo, ay, y entonces es ver cada detalle, las manos, el pie, la patada, son muchas cosas, entonces como que te obliga a estudiar, te obliga a prepararte, te obliga, te demanda mucho trabajo que al final te hace crecer a ti como entrenador, incluso como nadador también. Yo digo, hay veces yo también recibo muchas cosas de ellos como nadadores, porque yo digo, ah, mira, estos están haciendo esto y les va. Entonces yo digo, mira, esto me sirve a mí también. Incluso me sirven como inspiración en algunas veces. Yo digo, ah, estos nadadores, así, así. Y yo, porque yo no puedo, yo también puedo. Ujú. Incluso al revés también, yo también pruebo cosas dentro de mi entrenamiento para ver cómo yo me siento, para ver si de verdad es la sensación que uno se plantea en la mente, porque uno también cuando está afuera Sí. cree que, ah, y resulta que cuando estás en el agua, no, esto no es lo que Ok. estaba planteando. Ujú. Entonces trato de usar ese tipo de cosas, poner en práctica algunas cosas para luego hacerlo con ellos, medir, experimentar un poco y luego aplicarlo con ellos para ver cuáles son los resultados, las sensaciones. Incluso también pasa como que me funcionó a mí, pero a ellos Ay, nada. yo nada, Entonces, sí. sí, o sea, como que yo dije nada. También es, la individualidad también cuenta. Sí, ¿cómo haces para balancear eso? Porque, sabes que hablaba también con un psicólogo y habla de que estábamos hablando de cómo los atletas pueden tomar algo que tú digas en base, o sea, cómo se puedan sentir en base a lo que tú digas y no necesariamente tú estabas tratando de hacerlo sentir mal. Por ejemplo, hay un libro también que es muy bueno, que es el del entrenador de Michael Phelps, que él habla sobre de que él tiene a Michael Phelps y entonces por eso le llegaban atletas, pero él decía que se le hacía más difícil entrenar a esos otros atletas que a Michael Phelps, porque él lo conocía tanto que él sabía cómo hablarle, qué decirle, cómo reaccionar, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, tú me dices a mí, esa broma no sirvió, vuélvelo a hacer, y eso a mí me molesta y te lo hago 100 veces mejor, pero a otra persona lo puede hacer sentir mal. ¿Cómo Sí, sí. manejas eso? ¿Tienes atletas así o no? Sí, 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 mira, yo por lo menos, yo creo que ese es el secreto de un entrenador también, el poder conocer, más allá, yo digo, mira, todos los entrenadores están preparados, ahorita la tecnología, toda la información está a la mano de todos, yo creo que la diferencia es el conocer al nadador, el tener un proceso de años, porque incluso conocer a un familiar resulta complicado, imagínate conocer a una persona completamente extraña. Entonces, conocerle todos sus hábitos, lo que le funciona, las palabras correctas en el momento correcto, marcan una diferencia. El poder conocerlo, poder llevar un proceso de muchos años, es lo que verdaderamente te hace la diferencia. Muchas Ujú. personas llegan, por lo menos nadadores que me comienzan esta temporada, y yo trato de primero conocerlos, ver, porque hay que saber cómo estimularlos a ellos, cómo hablarles, qué palabras. Incluso yo por lo menos como entrenador he cometido muchos errores y yo digo, Ujú. al principio me daba miedo. Yo digo, no, está bien, hay que equivocarse, por lo menos los Sí. entrenadores que trabajan conmigo. No, es que me da miedo, no tengas miedo a equivocarte porque forma parte de, yo digo, equivócate porque eso es lo que te va a ayudar. Yo también empezando tenía miedo de equivocarme, pero digo, tengo que hacerlo porque eso es lo que verdaderamente me va a ayudar. Entonces cuando me llegan nadadores nuevos, como que ya, a ver, ¿cómo le entro? A veces le digo yo, ¿por qué dije eso? Yo, ay. Y incluso ser entrenador es complicado porque Sí. el efecto que causas en una persona diciendo algo es muy grande, marca Ujú. mucho, entonces tiene que ser muy cuidadoso y uno dice a veces, wow, ¿por qué lo dije? Y ya, yo dije, bueno, ya, pasó, forma parte de, entonces hay que ser bien, bien cuidadoso. Sí. Por lo general, el equipo ayuda mucho también.
las personas que están alrededor son las que también van moldeando la personalidad de cada uno. Entonces, es bastante complejo, pero hay que ser, como entrenador, hay que ser bastante cuidadoso. Yo por lo menos soy muy observador. Trato de primero observar y mucha gente me dice, pero yo no, yo primero respiro, de primero ya y después ya, ahora sí puedo, trato de no, en el momento no decir algo o en el momento, sino ya lo analizo, lo veo, quién se lo voy a decir, cómo lo voy a decir y luego pasan las semanas y ya, ahora sí puedo decirte lo que tengo que decir. Eso me gusta, ¿sabes? Porque así no reaccionas. Puedes ver las cosas de una diferente manera, porque en ese momento quizás la rabia o lo que te esté sucediendo en ese momento del atleta que lo veas, que tú digas, concha, le trabajamos tanto y este atleta no está haciendo caso, ¿sabes? Y entonces como que te calmas un poco más y después dices las cosas, creo que es mejor porque piensas mejor para saber qué es lo que vas a decir, porque como tú dijiste, ser entrenador, cualquier cosa que dices puedes cambiarle la vida a una persona, Sí, sí, totalmente. completamente. Entonces, creo que eso creo para mí es lo mejor. Yo soy de las que exploto ahí Ojo, no quiere inmediatamente. decir, hay momentos donde Dios, y yo digo ya porque lo hice, pero ya, Sí. pero no es tan seguido, no es tan seguido. He conocido a otros que, Dios, yo ya, pero cálmate. Porque Sí, además yo también soy nadador, entonces sé lo que sientes, sé lo que, no tienes es esa que sepa ventaja. exactamente lo que siente, porque cada cabeza es un mundo, pero también sé que, mira, él está haciendo su mejor esfuerzo, nadie Claro, quiere sí, hacerlo mal. Entonces como que exactamente. también comprendo desde cierta manera y trato más bien de ayudar en vez de empeorar ciertas situaciones. Ujú. Entonces, hay que ser bien cuidadoso. Incluso yo le digo a los papás, son sus hijos, ustedes tienen que ser cuidadosos con lo que dicen porque lo que es el entrenador y los papás, lo que digan, marca mucho y uno sabe lo que puede significar una palabra en el momento correcto o una Ujú. mala palabra en el momento incorrecto. Exactamente, así es. Hablemos un poquito más sobre la preparación de Paola a los Juegos Olímpicos. Vamos a hablar ahora mal de Paola. Para los que no Oh, saben, sí, sí, sí. para los que no Dios. saben, Paola Pérez, 2 veces nadadora olímpica, y tú tuviste la oportunidad de entrenarla para lograr la clasificación para Tokio, ¿cierto? Sí, Ok. sí, hicimos todo ese proceso. Ella estaba Fue- antes con otro entrenador y luego, ¿cómo fue el proceso que dice, mira, yo te voy a entrenar? ¿Quién buscó a quién? ¿Cómo fue ese Mira, proceso? nadie buscó a nadie, eso fue completamente el En, destino, la verdad es que, o sea, en serio. digo, por eso yo digo como que lo que va a ser, no, Ujú. no, no pasa nada, no hay que Ok. como que forzar las cosas, eso no fue nada planificado, no fue, de hecho ella migró para acá, yo después migré para acá, ella estaba en un club distinto, yo Ujú. estaba en otro club distinto, y al final, bueno, ni si cuando ella llegó al club, yo no era el jefe técnico, no era el encargado de los juveniles. Pero vino la pandemia hizo Ujú. que toda la dinámica cambiara, despidieron entrenadores, entonces como que yo dije, mira, yo sé de para dónde vamos porque yo incluso también estaba entrenando para ese preolímpico y yo llevaba mi plan y yo le dije, ya, Paola, listo, esto es lo que vamos a hacer, tal, tal. No la Ujú. podía dejar como que, porque todo quedó como que en cero. Ujú. Entonces, bueno, ahí arrancamos el proceso, la aventura, fue algo muy enriquecedor, particularmente aprendí demasiado porque veníamos de muchos conceptos que yo digo, mira, esto dejó todo por la calle porque quién diría que parar de entrenar 6 meses y ibas a Ujú. clasificar, o sea, eso Sí. era como que a ti te dicen ya una semana de sin entrenar y no tienes oportunidad de nada. Entonces muchas cosas como que cambiaron mi perspectiva, cambiaron mi forma de entrenar, cambiaron mi manera de preparar, porque fueron 6 meses sin entrenar. Comenzamos nadando como que 3 veces por semana, una hora, que yo también tenía mis dudas. Yo digo, "Oh, Dios mío, ¿cómo lo vamos a hacer?" Sí. Pero bueno, yo creo que ahí ya el componente como que mental y las otras cosas que no son el agua marcan una diferencia, el disfrutar marcan una diferencia, las palabras que dices en el momento correcto marcan diferencia, entonces le di mucha más importancia a algunas otras cosas. Ok. Y ahí, bueno, tuvimos algunas preparaciones, un campeonato suramericano que fue como que le dio la confianza a ella, e incluso a mí, mira, como que lo estamos haciendo bien, estamos
en proceso. Va a ser difícil, pero yo creo que se puede lograr. En ese suramericano que fue en Mar del Plata, ella tuvo medalla de bronce y me acuerdo que yo perdí la de bronce por toque. Y yo dije, "Ah", pero yo creo que esa competencia marcó mucho a ambos, porque obviamente los dos íbamos con unas dudas Ujú. increíbles, porque como todos Sí. estaban entrenando. Nosotros aquí en Chile, de ser extranjeros, no teníamos posibilidad alguna de conseguir algún permiso o algo, nada. Incluso yo entrené por ahí clandestino varias Ujú. veces en piscinas de apartamentos frías, porque ay, aquí el frío es Sí. increíble y fue bastante desesperante, pero en ese momento, cuando fuimos a competir como que con todo ese tipo de dudas y incluso las carreras que hicimos fueron como que con miedo, porque teníamos todas esas dudas. Y cuando vimos lo que hicimos, dijimos, ya, o sea, mm, no tenemos por qué tener miedo, estamos preparados, estamos para hacer cosas buenas y ahí se fueron dando las cosas y bueno, Paola consiguió la clasificación. Yo estuve muy cerca, que yo dije, bueno, al final, uy, ¿qué hubiese pasado? Me Sí, quedé las con ese, dos. ¿qué Sí. hubiese pasado si yo hubiese podido entrenar como, porque además yo tuve mil cosas, estaba sin pasaporte, tuve que ir a Venezuela, Ujú. fueron muchas cosas. Me acuerdo que ahí estaba el problema en la cota, que yo estaba entrenando y tuve que salirme de entrenar porque caían balas ahí. Entonces Ujú. yo, ay, Dios mío, bro. Yo también estaba muy desesperado porque, o sea, veía que todo el mundo estaba entrenando y yo en una situación como que, y yo, bueno, me relajé, yo dije, incluso estuve a punto de no ir al preolímpico hasta la última semana y yo, una de las claves que yo vi fue como que tú tienes que prepararte independientemente de si vas a algo o no vas a algo, porque las oportunidades van a estar ahí y las va a tomar el que está preparado. Ujú. Si tú crees que porque vas a algún sitio es que vas a entrenar, estás equivocado. O sea, puede Sí. ser que se te dé la oportunidad y se te vaya. Y entonces yo como que dije, ah, bueno, si voy o no voy, no tiene que ser un condicionante para que yo entrene o no. Yo dije, Ujú. bueno, si voy, voy, si no, pues estoy entrenando, no voy a perder lo que estoy haciendo. Ujú. Entonces ahí como que también me relajé un poquitico. También me quedé la sensación de que, oh, ¿qué hubiese pasado si yo? Es que esa es la peor sensación que uno Sí. puede tener. Pero bueno, yo dije, bueno, forma parte de, Ujú. y igual como que clasificó Paola y yo dije, ya, bueno, Ujú. no fue por un lado, pero fue por otro lado y Pero, como que fue una satisfacción también doble, triple. Yo dije, ya, no pasa nada. O sea, se wow. hizo el trabajo, así que fue súper gratificante. Y también hubo un contraste, porque obviamente la frustración que uno tiene, yo no clasifiqué y, ay, y entonces Ese ella estaba dolor muy tuyo. contenta y yo Sí. estaba todo, "Oh", pero yo dije, bueno, no puedo, o sea, Wow. ¿cómo hago para celebrar y estar triste a la vez? No puedo. Sí. Entonces Sí. yo, bueno, ya, pasó eso, comenzamos la preparación a Tokio, incluso yo dije, ya, después aquí yo no nado más porque Ujú. estaba, y dentro de Decepcionado. esa, sí, no decepcionado, incluso yo me acuerdo que yo salí llorando, pero no era por la frustración, era por toda la carga de que traía ¿Qué de traía? que lo hice y estuve muy cerca, entonces como que era alegría con tristeza, eran las dos cosas. Entonces era muy, muy complicado. Y yo, bueno, yo dije, no, nada más. Entonces ahí en esa preparación para Tokio nos fuimos a Portugal y Paola estaba sola, entonces como que, ya, Paola, yo voy a entrar. Ella fue la que me dijo, en realidad ella fue, ayúdame, estoy Ujú. sola. Y yo, ay, Paola, yo no quiero nada, le digo. Y Sí. entonces me metí el primer día y me sentí tan bien y Ujú. como que fue un remedio a todo lo que yo me siento súper bien y no tenía ese estrés de competir, sino que incluso cuando ponía unos entrenamientos súper fuertes, yo no, Paola, hoy voy afuera, hoy no me meto, Hoy no nada. hoy no nada, y ay, ¿por qué no sé? Yo no, hoy no me voy a meter porque esto está muy duro. Y me sentía súper bien cada vez que y yo digo, bueno, el nadar me hace sentir bien, el entrenar me hace sentir bien, entonces yo dije, bueno, ¿por qué no continuar hasta que deje de sentir lo que siento? Entonces como que me ayudó mucho, o sea, estar en ese ambiente, el saber que estaban en los Juegos Olímpicos, Ujú. fue súper motivante y gratificante. ¿Cómo hiciste para para prepararla? ¿No tuviste miedo cuando ella clasifica? Dijiste, ok, ahora tengo que entrenarla para ir a unos Juegos Olímpicos. Mira, Escribir la verdad es que entrenamientos y cosas así. el miedo estaba antes. Ok. Creo que la competencia más difícil
son los preolímpicos. Creo que es una carga mental, física, es muy fuerte. Yo creo que es la competencia más fuerte que hay porque sabes que es la última oportunidad, no te Ay, puedes equivocar, no lo puedes, o sé. sea, tienes que ser perfecto. Entonces, más bien el miedo estaba hacia esa competencia, Ujú, porque yo dije, bueno, ya, cuando clasificamos, además que clasificamos con solo 2 meses para los Juegos Olímpicos, ujú, yo dije, vamos a disfrutar lo que te ganaste porque el trabajo está hecho, o sea, vamos a hacer lo mejor que podamos. ujú. Obviamente sí, es la responsabilidad como entrenador, unos Juegos Olímpicos, entonces dices, ya no me puedo equivocar en nada, pero igual yo dije también, bueno, vamos a unos Juegos Olímpicos, vamos a disfrutar el proceso, vamos a entrenar como nunca, vamos a hacer lo mejor que podamos y como que obviamente dentro de uno sí está el miedo de "Ay, no querer equivocarse y eso", pero yo dije, ya, me da lo mismo, son unos Ujú. Juegos Olímpicos, aquí no llega cualquiera, si Sí, logramos clasificar es porque estamos para ir a unos Juegos Olímpicos. sí, Entonces, básicamente, era también darle la seguridad a ella de que se sabía lo que estábamos haciendo, de que podía mejorar, de que podía estar compitiendo, que estaba entre los mejores del mundo. Entonces, como que no había tanta complicación. sí. Sabes que dices eso y digo, wow, que tanta, o sea, esa responsabilidad que mencionas de ser entrenador, de esa felicidad, de sentir tristeza, creo que es muchísimo. Además que también cuando mencionas la parte de que clasificaron 2 meses antes, bueno, realmente así lo hace Estados Unidos, que es uno de los mejores en la natación, donde faltando un mes antes, ellos hacen el clasificatorio para saber quién van a llevar para los Juegos Olímpicos. Y después de ahí, o sea, ya tú lo que tienes que hacer, si clasificaste, es mantener ese entrenamiento para poder ganar una medalla. Claro, Eso es nosotros que en Latinoamérica o Europa, que tratamos de clasificar un año antes para prepararnos para competir en los Juegos Olímpicos. No, Estados Unidos es hasta el último momento que no sabes si vas a ir o no. Y después es que de ahí pasas directo, sigues con las mismas claro. cargas para ir a los Juegos Olímpicos, Lo ¿sabes? que pasa es que el problema de nosotros yo creo que es básicamente eso, que Ujú, nosotros recibimos preparaciones o apoyo cuando ya ujú, clasificaste, pero en el proceso que yo digo es lo más complicado, el proceso es lo más complicado, por algo se llaman Juegos Olímpicos, porque que son ujú. 4 años, no es que, Sí, ay, la gente siempre piensa que, ay, de estos 2 meses, ahí sí tienes todo, como que, bueno, ahora sí te vamos para que te prepares. ¿Y qué te vas a preparar en 2 meses cuando todo el mundo lleva 4 años 4 años, sí, preparándose? Entonces, es complejo. sí, Pero bueno, yo creo que también yo aprendí a ver esas cosas como fortaleza, porque básicamente uno con muy poco consigue también las mismas cosas, o sea, con obstáculos, y eso forma parte de. Yo creo que por eso la gran diferencia de, por lo menos los venezolanos, somos como que competimos porque tenemos otras habilidades para dentro de las dificultades, igual conseguir cosas. Y sí, yo creo que hay veces que tampoco es que tienes que tener todo, porque sí. también el no tener nada también te hace muy Sirve. fuerte. Sí, señor. Bueno, lo Sí, podemos ver con muchos atletas, atletas excelentes. Vamos a poner un ejemplo, Usain Bolt. Creo que, si no me equivoco, su historia, él no tenía ni siquiera zapatos para correr, él corría descalzo. Y con eso logró ser el más rápido del mundo, el corredor más rápido del mundo. Entonces, creo que, como tú dices, muchas veces nos damos esa como que, ay, es que es por esto, nos justificamos. Pero sí. realmente, ¿qué vas a hacer al respecto para arreglar eso? ¿Sí me entiendes? Es, eso queda también de cada atleta y cada personalidad. Cuéntame un Sí, poquito, tú igual hiciste. eso Ah, lo aprendes sí. con el tiempo, porque yo Ujú, también a veces como que no, es que yo no, es que, y yo después dije, "Pues, que no pasa ujú, nada". O sea, dentro de la dificultad. Ya, yo soy más fuerte porque yo ujú. entreno sin luz, estos entrenan con luz. Entonces Exacto. yo soy más fuerte. O sea, Sí. yo también estoy ganando cosas que ellos no tienen ni idea. Y sobre todo Ujú, aguas abiertas, que es enfrentarse a muchas cosas. ujú. Mentalmente estás muy fuerte, entonces eso ayuda muchísimo. Sí. Como entrenador y atleta, ¿qué crees tú que si te doy 100 puntos, te lo tengo que dar así porque Paola hizo trampa? Si te doy 100 puntos, ¿cuánto le das a la mente y cuánto le das al entrenamiento? Bueno, sí, entre dos ya, 50-50. Bueno, mira, la verdad es que yo lo dividiría. Yo, Piensa bien como atleta y como entrenador. es que lo dividiría porque lo que yo, e incluso yo lo transmito mucho, es como que, mira, al momento de competir,
todo lo que tú hiciste físicamente ya da lo mismo, ya lo hiciste, está ahí, no se pierde, todo depende cómo está tu mente ese día. Ujú. Me Porque encanta. incluso hay nadadores que me dicen, ¿cuánto crees que voy a hacer? Y yo, mira, si los planetas se alinean, te paras con el pie derecho y no de, mira, tú vas a hacer esto porque estás preparado físicamente para hacerlo. Ahora, mentalmente vas a estar preparado, cómo te sientes ese día, porque incluso es muy, como que eso tiene mucho que ver, es de cada uno. Tú controlas tu mente, tú eres la que decide qué vas a hacer. Ujú. Porque yo, mira, tú estás preparado para nadar 2.5, vamos a poner un tiempo, 2.5. Ok, eso es lo que tu físico dice, pero tu mente puede decir que hagas 2.0. Y Ujú. la mente es algo muy poderoso que yo digo, lo que es el día de la competencia, lo físico pasó a un segundo plano, lo mental es lo que va a determinar tu competencia. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo le doy más a la mente, pero no necesariamente quiere decir que no vas a entrenar. ¿Me entiendes? Sí, Sí, por obviamente tienes supuesto. que entrenar, pero si tu mente, como tú dices, tú podrás estar súper preparado, pero si tu mente falló ese día y tú en entrenamiento hacías 2 minutos, ese día, si está mal, ese día vas a hacer 2:10 o Sí, 2:20. y eso es muy regular, muy Ujú. regular. Muchas Sí, personas van y entrenan de una manera y dicen, ya, voy a hacer, y resulta que la competencia hacen otra cosa que no sí, tiene nada que ver con lo que hizo en entrenamiento. Pero sí, resulta que también va a influir mucho tu momento, tu día, cómo amaneciste, cómo te sientes, cómo dominas la sí, presión, cómo dominas todo ese tipo de cosas. Yo creo que es importante. Y yo creo que eso ha sido, por lo menos lo que yo te expliqué para los Juegos Olímpicos, el entrenamiento no era lo que teníamos el mejor entrenamiento del mundo, pero a la manera ese día, como se afrontó la competencia, sin miedo, con la mentalidad estaba en clasificar. ujú, Entonces como que se dio porque la mente fue la que lo hizo. Físicamente, obviamente, se hizo un trabajo, pero lo que verdaderamente dio resultado fue el disfrutar ese momento, el estar claro en lo que se quería, fue determinante. ujú. Ya para cerrar, John Lee, ¿cuáles son tus metas? Sé que vives el día a día, como lo mencionaste antes, pero ¿cuáles son tus siguientes metas que tienes como entrenador y atleta? Wow, como atleta está Okay. complicado, porque es que incluso a mí me preguntaron, yo me acuerdo mucho de esto, que me preguntaron cuando yo llegué a Chile, ay, ¿por qué no te nacionalizas para ir a los Panamericanos por Chile? Oh, Y wow. yo, che, yo en el 2023, eso fue como en el 2018. Yo no voy a estar nadando, pero ni por si acaso, le digo. Y resulta que clasifiqué a los Panamericanos. Entonces, yo después de eso, ya, yo no puedo estar diciendo cosas porque yo vivo lo que siento, yo digo hasta que el cuerpo aguante, como yo me sienta, como nadador. Pero, Ahora sí, pero di más o menos como tú, yo sé que pueda que cambie, pero ¿qué te gustaría a ti que sucediera como nadador? bueno, la verdad es que yo estoy ya en mi etapa ya culminante, ya, sí, ya está decidido Ujú, medianamente. Yo creo que el año que viene voy a tener un par de competencias por ahí. Me gustaría ir a una Copa del Mundo, ujú, eh, ir a Venezuela, por supuesto, a nadar allá y creo que cerrar ahí la parte competitiva porque yo digo, ya, natación creo que no sé si algún día la vaya a dejar porque tampoco sé si algún día me pueda meter al agua sin un objetivo. Entonces también es complicado porque también lo he hecho como que me he metido al agua sin un objetivo y digo, no, no puedo nadar así. ujú, Entonces como que eso me hace que ya tengo que buscar un objetivo, pues meterme al agua. Y como entrenador, pues bueno, por supuesto, los Juegos Olímpicos siempre son como que lo, lo que uno busca. eh, Más allá de asistir a unos Juegos Olímpicos, es poder estar en la verdadera élite mundial, estar con los mejores del mundo. Yo creo que eso es el sueño que uno tiene como entrenador. Más que todo, más allá de un resultado, yo creo que es como que inspirar a las personas a que persigan sus objetivos, yo creo que eso es lo primordial. El tener buenas personas, el tener personas comprometidas y respetuosas, que no solo con los demás, sino con ellos mismos, yo creo que para mí eso es lo que verdaderamente uno espera. ujú.
Así es. Bueno, te deseo mucho éxito, de verdad, en los dos aspectos, como entrenador y como atleta, y que logres esos sueños. Y gracias por contarnos tu historia también y que muchos hayan aprendido y que te busquen como entrenador también si están allá en Chile, ¿cierto? Porque eso es lo que, Sí, claro. eso es lo que más No, quieres hacer. sí, eso es lo que más me gusta. La verdad que entrenar personas es como que es eso, personas, no Ujú. máquinas. Yo le digo, mira, yo quiero entrenar personas antes Sí, que otra cosa porque es muy gratificante y hacer que otras personas cumplan sus objetivos es lo máximo. O sea, yo sí, básicamente como entrenador puedo tener algunas perspectivas, pero yo básicamente le digo, bueno, ¿a dónde quieres llevar tú? Y yo te acompaño, pero no es que yo voy a imponer mis deseos sí. por encima de otra persona. Así es, así es. Y la ventaja que tienes también, como decías, es que eres atleta y eso puede ayudar a entender un poquito más a esos otros atletas que muchas veces cuando no has sido atleta no puedes entender. Entonces creo que tienes ahí una ventaja muy grande. Es complicado, pero uno trata de decirles con el ejemplo, mira, lo que cuando dicen, no, que llorando por una medalla, yo, por Dios, ¿qué estás llorando por una medalla? Eso es Entonces es solo que una. mejoran sus marcas, yo le digo, tú no sabes lo que yo daría Ujú. por decir que hice mi mejor marca, o sea, así sea por 0,01 que mejoré. Es Y así, lloran, y yo, pero ¿por qué estás llorando? Si hay gente que se moriría por decir, ay, hice unas mi mejor marca. centésimas. Sí. Así sea centésimas, sí. Así sea centésima. Y hay gente que me dice, bajé 0,01. ¡Qué Eso es cosa! mucho. Sí. Por Dios. Hay gente que tiene 4 años y no, ni No. siquiera se acerca. Ujú. Así es. Bueno, gracias, John, por la oportunidad. De verdad, Bueno, y mucho éxito. no, un placer. Este episodio es patrocinado por En Jesse Pinto Store, cada pieza es sinónimo de éxito. Diseñan traje de baños y ropa deportiva. JP es una marca para atletas que personaliza tus ideas y las convierte en realidad. Descubre sus prendas en Jesse Pinto Store. Vístete de actitud, vístete JP. The Spirit of the Rainforest. Acompaña a la doctora Rosa Vázquez en un viaje al corazón del Amazonas, donde la ciencia y la sabiduría ancestral se encuentran. Disponible en Amazon.